Su Biblia, Gálatas 5, del 1 al 9. Cuando lo tenga, sonríe por favor, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Padre y buen Dios, ayúdanos a comprender que tú ya nos libertaste, que no necesitamos ritos, no necesitamos dogmas, no necesitamos voz de hombre, no necesitamos, Señor, miedo, costumbres, religión para ser salvos. Solo te necesitamos a ti, porque tu muerte en la cruz del Calvario nos dio salvación y vida eterna, porque la resurrección es el pilar y la base del cristianismo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Hablando de un hecho real, me va poniendo atención. Hablando de un hecho real, en 1931, un granjero, después de una noche fría y nevada, por la mañana, encontró dentro de la nieve una bolita brillante. Vino él, la recogió, la tomó, se le echó a la bolsa y se fue a su jornada. Cuando regresó, le dijo a su esposa que había encontrado algo que le llamaba la atención. Y su esposa al verlo le dijo: ¿no crees que esto es una piedra preciosa? Entonces le dijo: no sé. Le dijo: vamos donde el vecino fulano de tal, él conoce un poco de esto y él nos puede decir si tiene algún valor esta piedra. Fueron donde el vecino, con la gran sorpresa que cuando el vecino vio la piedra y la evaluó, dijo: ¿saben lo que ustedes han encontrado? Este es un brillante que más o menos, le dijo a la persona, ostenta el precio de $750,000. Para la persona de la que estamos hablando, fue una grata sorpresa encontrarse con una piedra de alto valor y saber que sus problemas económicos estaban solucionados por haber encontrado ese brillante. La pregunta del millón es: ¿qué haría usted si se encontrara una piedra preciosa como esta? Porque quiero decirle que cuando uno encuentra algo como esto, lo cuida, lo valora, de alguna manera da gracias a Dios porque haber tenido la oportunidad de haber encontrado esto. Pues de la misma manera estamos hablando y vamos a hablar en esta noche que es Jesucristo en nuestra vida. Él vino a nosotros, Él se entregó por nosotros. Y es mejor que esa piedra preciosa porque nos ha dado una salvación tan grande que muchos estamos descuidando y menospreciando. Oiga bien lo que estoy diciendo. Jesucristo es mejor que esa piedra preciosa porque nos vino a dar salvación y vida eterna, librarnos de las llamas del infierno. Pero no estamos cumpliendo con la expectativa de cuidar una salvación tan grande y valorarla. La pregunta del millón es: ¿por qué sucede esta cosa en la vida de un cristiano? Que Jesús les ha entregado una salvación y se menosprecia con altanería, soberbia, y yo creo que con mucha también premeditación y alevosía. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón del ser humano hay ingratitud. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, porque fíjese que cuando llegamos al versículo número 10 del capítulo 5 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor,
que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión porque padezco persecución todavía, en tal caso sea quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué linda es la palabra. ¿Cuántos de nosotros escuchamos versículos como estos y no podemos entender que tanto los de Galacia como hoy en día, a través de todas las iglesias en el mundo, somos ingratos porque no le hemos dado el valor a la salvación y al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque somos ingratos? Esta noche es una noche para reflexionar cuando el estudio de Gálatas está llegando a su término, porque Pablo estaba peleando con personas que estaban pervirtiendo la buena enseñanza dentro de la iglesia, y él quería que eso se parase porque confiaba en que lo que él había enseñado y era de parte de Dios, las personas lo pusieran en práctica. Lo mismo pasa aquí. El interés de este pastor es si vamos a permanecer firmes en la libertad que Cristo nos ha dado, si vamos a evitar ser religiosos, si vamos a evitar ser mal agradecidos, si de una vez por todas le vamos a dar valor al sacrificio de Cristo, si vamos a ser servidores, hijos iluminados verdaderamente por Él, o simplemente vamos a ser un grupo de personas que se reúnen nada más para tener una costumbre y una religión. Hermano, de acuerdo a Gálatas, no se necesita ningún rito. Y esto pasaba aquí en Galacia. Aquí pensaba que deberían de seguir cumpliendo la ley, deberían de seguir guardando el Shabbat, deberían de seguir celebrando las fiestas, deberían de seguirse circuncidando. Y seguimos hoy en día. Hoy en día hay que ganarse la salvación para algunas personas. Hay que hacer algo para ganarse la salvación, porque Cristo no es suficiente. Como que las personas buscásemos realmente decir que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no sirvió de nada, o no fue totalmente cumplidor en cuanto a lo que prometía. Ahora, usted sabe que los de Galacia querían regresar al legalismo. ¿Y qué es el legalismo en pocas palabras? El legalismo es retroceder a la ley, retroceder a los méritos humanos para llegar a Dios. ¿Usted se acuerda cuando todos comenzaron a construir la Torre de Babel? ¿Qué querían? Llegar a Dios, pero por méritos humanos, construyendo una torre. Y Dios dijo: no, no es así. No es así, porque en el futuro yo tengo a alguien que va a ir a morir por la humanidad, y nosotros lo hemos dejado, lo hemos conocido a través de la Biblia, lo hemos visto a través de estas páginas del Nuevo Testamento, pero tampoco lo hemos creído. ¿Cuántos de nosotros también somos legalistas? ¿Cuántos dentro de las iglesias no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro? Pero poco nos importa si la fe está obrando en nuestros corazones para saber si somos cristianos y realmente respetamos la santidad a la cual Cristo nos ha llamado. Porque el versículo 13 de eso está hablando. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, evitar el libertinaje, pues. ¿Cuántos porque somos salvos, siempre salvos, queremos vivir como nos da la gana? ¿Cuántos porque somos salvos, siempre salvos, podemos ser malcriados y venirnos a dar golpes de pecho en la noche? ¿Cuántos podemos ser sinvergüenza toda la semana y venir el domingo a cumplir con un culto para que Dios no me castigue? Eso es religión. ¿Cuántos estamos encaprichados en cumplir con aspectos humanos, en cumplir con leyes humanas, pero nuestra vida no da el salto de calidad? Las iglesias cristianas, óigalo bien, igual que las de Galacia, están llenas de miembros que creen que por venir el domingo ya cumplieron, que creen que por venir a un estudio bíblico ya cumplieron, que creen que porque sirven ya cumplieron, que creen que porque diezman ya cumplieron. Pero todo lo hacemos de manera mecánica y costumbrista. Yo puedo hacer las cosas mecánicamente,
hoy toca ir al culto, pero tal vez no sé qué vengo a hacer. Solamente sé que hoy me toca. Sé que todos los jueves tengo que ir. Sé que todos los domingos tengo que ir. Pero era lo mismo que la iglesia anterior. Oíamos sonar la campana y oíamos que nos estaba llamando a la misa. Y agarrábamos para allá. Pero no estaba, nuestras vidas no estaban ahí. Nuestros cuerpos no estaban ahí. Es más, queríamos que terminara rápidamente una liturgia que no entendíamos y tampoco comprendíamos. Y aquí lo mismo está pasando hoy en día. Nuestras iglesias están cayendo en el costumbrismo, están cayendo en el legalismo, están cayendo en la parte religiosa, pero nuestros corazones no están enamorados de Cristo. Todo lo hacemos religiosamente, porque te tengo noticias, siervos de Ciudad Merliot. Cuando uno está enamorado de alguien, hace todo por esa persona. Cuando uno está enamorado de alguien, se nota, porque uno trata de complacer a esa persona. Trata de esa persona, si se molesta, si esa persona se enoja, uno se pregunta por qué. Y trata en lo que sea posible, si depende de uno, arreglar esa situación. Pero cuando uno no le importa lo que se enoja aquella, que se enoje. Se va a ir, que se vaya. Y va a estar, no, que lo haga. ¿Cuánto de eso, en pocas palabras, nosotros estamos diciendo, no me importa, no la necesito, no quiero nada? Pero cuando algo te hace falta, significa que estás enamorado. Cuando algo te importa, significa que estás enamorado. Y esa es la diferencia entre un hombre y una mujer. La mujer es más romántica, son más de palabras, son más de señales, son más de caricias, son más de detalles. Los hombres somos más simplistas, ¿sí? Somos más machistas, somos más autosatisfactorios. Estamos pensando en nosotros antes que... Y la mujer es totalmente diferente. Por eso, en detalles, a una mujer no hay que tratar de entenderla. Simplemente hay que amarla haciendo lo que se debe de hacer en amor. ¿Y de qué manera podemos ejemplificar esto cuando hablamos de Cristo? Que si yo realmente tengo mi primer amor con Él, ¿cómo es que yo no podría leer mi Biblia? Tener acercamiento con Él a través de la oración, servirle a Él, testificar de Él. ¿Cómo que no? ¿Cómo que si estoy enamorado de Cristo quiero hacerlo quedar mal? ¿Cómo que si estoy enamorado de Cristo no vivo bajo su voluntad? ¿Cómo que si estoy enamorado de Cristo me vale? Puedo venir cuando me da la gana, servir cuando me da la gana, hacer lo que me dé la gana. No, todavía sigo siendo religioso. Todavía sigo siendo hombre natural, hombre común. Porque el hombre espiritual, el mismo espíritu le llama la atención de adentro y le dice, ¿cómo te podrías comportar así? ¿Cómo podrías dejar de hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podrías tú vivir diciendo que sos cristiano, vivir una vida que no es la adecuada? Y aquí es donde tenemos que entender. Veamos el versículo número 1 para comenzar el estudio en esta noche. El versículo número 1, para aquellos que escriben o tratan de retener lo que aquí decimos, es la declaración de la libertad de todo cristiano. Aquí en la Constitución esta, que es la Biblia, este versículo que está aquí es la declaración de libertad del cristianismo. Es la declaración de libertad de cada uno de nosotros. Es el llamado de atención para decirnos quiénes somos en esta nueva vida. ¿A qué nos atenemos en esta nueva vida? Mire lo que dice la primera parte del versículo. Estad pues firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, voy a decir algo. Dígame en el versículo. ¿De quién depende la libertad que usted tenga? ¿De quién depende? No, si no, él ya murió en la cruz del Calvario. ¿De quién depende? Así es, así es. Es que el problema de cada uno de nosotros es que somos igual que la iglesia grandota y todas las sectas que hay a nivel mundial. Todo se lo dejamos a Dios. Él sabe. Es que Él, si Él lo permite. No. Después de que Cristo murió en la cruz del Calvario, la responsabilidad es humana. Y cada quien firma sus papeles para su futuro inmediato. Por ahí alguien dijo, y lo secundo,
el arquitecto de mi futuro soy yo mismo. Porque Cristo ya hizo todo por mí y me ha dejado este manual para que me vaya bien. Él murió por mí y me ha dejado el manual para que me vaya bien. Que no se te vaya a caer chalón ahí vos. Entonces, Él ya nos dejó este manual aquí. Ya nos dejó este manual. Y nos ha dado vida y vida en abundancia. No me diga que todo depende de Dios ya. Hoy depende de usted, de su comportamiento, de su entrega. Depende de su esfuerzo. Depende de la creencia que usted tenga en Dios. Porque ahí lo dice claramente. Estad, le llama la atención a usted, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahí está en el pasado. Él nos hizo libres y Él quiere que en el presente estemos firmes en esa libertad que Él logró en la cruz de Calvario. Pero muchos seguimos siendo esclavos en el presente. Muchos seguimos viviendo como que si no conociésemos a Dios. Muchos seguimos viviendo como que si nuestra vida no importara. En esta declaración de libertad, lo que importa aquí es la firmeza en la vida cristiana, que no depende de Dios, sino que depende de mí. La firmeza en la vida de un cristiano ya no depende de Dios. No le deje todo a Dios. A la gente le decimos en la calle: ¿y usted, si se muere hoy, a dónde iría? Yo no sé, solo Dios sabe. No, no es cierto. Él sabe, si lo asumimos a la omnisciencia, Él lo sabe. Pero uno le hace la pregunta al millón: ¿y no quisiera usted realmente saber en esta hora dónde pasará la próxima eternidad? Y la gente no le digo que solo Dios sabe, si ya lo sé. ¿No quiere usted recibir a Jesús como su Salvador personal? Y dicen no. Todo iba bien, pero cuando les hacemos el llamado, ellos dicen no. No, ahí no. Entonces, ¿cómo digo creer en un Dios que me ofrece una salvación tan grande y luego lo rechazo? No tiene coherencia. No tiene coherencia en creer en un Dios que domina el mundo, en un Dios que nos ha dado la vida, en un Dios que nos sostiene. Si lo rechazo y digo no quiero nada con ese Dios, entonces soy un mentiroso. La firmeza, de acuerdo a este versículo, a la libertad, a la declaración de libertad de este versículo, no depende de Dios sino de mí en todas mis acciones. Cristo ya rompió las cadenas. Ahora nosotros debemos de saber vivir bajo la voluntad de Dios. Cristo ya rompió las cadenas. Ahora yo decido cómo vivir bajo la voluntad de Dios. Vaya, voy a ir más lejos, va. ¿Usted cree que el diablo tiene algo que ver con algunas cosas que nosotros hacemos? Yo lo decido. El diablo me puede ofrecer, el diablo me puede bombardear, pero quien toma la decisión soy yo. Quien digo que hacer soy yo. Y prueba de ello es que después de haber cometido algo en contra de Dios, ¿qué me queda? Un sentimiento de culpa. Me queda un sentimiento: ¿por qué lo hice? No lo hubiera hecho. Yo sé que con esto te queda un sentimiento de culpa. Y eso es peligroso, el sentimiento de culpa, porque se puede transformar en un acto depresivo. Y al transformarse en otro depresivo, destruye tu salud y destruye tu vida. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Yo tengo la certeza de que ni el diablo tiene que ver en muchas de mis acciones. Soy yo el que decido caer en esas acciones. Soy yo el que tomo la decisión de rebelarme contra Dios. Soy yo el que le digo a Dios: no te necesito. Y el diablo simplemente lo utilizamos, hay veces lo utilizamos como papel higiénico. Lo tomamos como para limpiarnos en él. ¿No es cierto? El diablo, yo creo que algunas veces se molesta porque dice: a mí, si yo ni los he empujado yo, solitos se cayeron. Yo ni siquiera los he tocado porque están muy chucos que hasta me puedo ensuciar yo. Entonces, muchas de las cosas que pasan en mi vida, y cuando yo no decido ir bajo la voluntad de Dios, no es ni Dios ni el diablo, es mi voluntad, mi poder de decisión, mi libre albedrío, el que se interesa en hacer las cosas que muchas veces me destruyen. Ahora, la pregunta del millón es aquí, porque dice: con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué nos hizo libres Cristo? Primero, Cristo nos libertó del pecado. De eso es lo primero que Cristo nos libertó. Nos libertó del pecado y nos libertó de la religiosidad.
nos libertó de los dogmas de hombres, nos libertó de las cargas que otros nos ponen y tampoco pueden llevar, nos libertó de todo lo malo. Él nos libró de nuestras culpas. Y entonces, ¿por qué andamos como Santa Claus cargándolos todavía? ¿Cuántos todavía nos andamos acordando del pasado y andamos como Santa Claus? ¿No nos hemos perdonado? Por eso, si alguno de nosotros ya nos perdonamos y seguimos sacando la caja de Pandora del pasado y seguimos atacando con eso, somos unos farsantes, no solo en nuestra vida humana, sino en nuestra vida espiritual. Porque si Cristo nos perdonó todas las maldades de nosotros, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonar a otros lo que nos han hecho? Y pasarse 15, 10 años, 20 años, 5 años y seguimos con esos ataques bayuncos. ¿Acaso Cristo nos libró de todos nuestros pecados? Y nosotros todavía estamos luchando con ciertos detalles de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no entendemos que Él ya nos libertó de todo. Él en la Biblia, la palabra teletestai es consumado, ya está todo. Ya no hay nada. Esa palabra significa nadie debe nada. Conmigo yo he hecho todo este sacrificio para que la humanidad sea libre. ¿Y cómo es que teniendo esa libertad a través de la Biblia, volvemos a caer presas del pecado, presas de nuestras acciones, presas de nuestro pasado, si ya Él nos llamó a libertad? Y eso es lo que está diciendo el versículo 13 del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a hermanos les habla, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para pecar. Salvo siempre salvo y vivo como me da la santa gana. Porque algunos así nos han enseñado. ¿Sabe qué? Por eso somos pícaros algunos y abusivos en el evangelio. Como yo no pierdo la salvación, ¿puedo vivir como me da la gana? Pues no. Si usted vive como le da la gana, la respuesta es: usted no ha nacido de nuevo. Si usted puede atentar todavía contra su Dios, usted no ha nacido de nuevo. Por eso es que hay veces se duda de personas si han nacido de nuevo, porque sus actos no dejan realmente de dejar ver que no han nacido de nuevo. Porque cuando alguien, óigame, cuando alguien se goza en el pecado, no ha nacido de nuevo. Porque el pecado a todos nos debe dar vergüenza, pena de estar maltratando a Dios a pesar de que Él ya murió. Por eso los frutos son importantes. Por sus frutos los conoceréis. Si los frutos dicen otra cosa, no hemos nacido de nuevo. Por eso dice ahí: hermanos, nos ha llamado a libertad, solo que no uses esa libertad para que vivías como que no conocieses a Dios. ¿Qué se llama? Libertinaje. Salvo siempre salvo. Y andamos con esa pila. Hay un montón de gente que así anda, engañada. Va a las iglesias y son servidores, pero andan con ese garabato. Que como la salvación no se pierde, creen ellos que puedo vivir como me da la gana. Les tengo noticias. Es cierto, la salvación no se pierde, pero posiblemente tú no has nacido de nuevo. Posiblemente yo no he nacido de nuevo. Y ahí es donde se duda muchas veces de que si nuestra libertad es verdadera, sí o no. Otra de las cosas que me interesa tratar en esta noche es que Cristo nos libertó de la ira de Dios. ¿Qué éramos nosotros ante Dios? ¿Qué éramos? Enemigos de Dios éramos. De Adán para acá, la humanidad era enemiga de Dios. Porque la rebelión de Adán hizo que todos viniéramos marcados con eso, rebeldes delante de Dios. Éramos enemigos de Dios. Vino Cristo y esa enemistad la volvió amistad a través de su sacrificio. Él ocupó nuestro lugar. Él nos sustituyó en la cruz. Él nos redimió de nuestra culpa. Él nos perdonó de nuestro pecado. Por eso te he dicho que cuando el Padre nos ve a través de Jesús. Porque de otra manera nos viera culpables. Porque quien nos justificó fue Cristo a través de su muerte. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con. Y esa justificación es a través de Jesús. No es una cosa que yo conseguí. Entonces estamos hablando de que Él nos libertó de la ira de Dios. Nos libertó también de la ira de Satanás. ¿Qué es lo que usa Satanás
en nuestra vida para ganarnos la moral? El miedo. ¿Sí o no? ¿Cuántos tenemos un miedo? Le tenemos miedo a todo. Tenemos miedo a esclavizarnos, miedo a la depresión, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. ¿Qué no sabes quién eres? Cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Cuál es el problema del cristiano? Un día de tanto tenemos que morir si no ha venido. ¿Las personas se enferman o no se enferman? Sí, porque si no nos haríamos mortales. Y yo siempre he dicho, y muchas de las enfermedades, para aquellos que atacan a Dios porque no lo sana, muchas de las enfermedades no son culpa de Dios, son culpa de nuestro pasado, de todo el tormento que le tiramos a este cuerpo. Es culpa que la gente se enferme de SIDA. Es culpa de Dios. Es culpa de los lascivos. Es culpa de los perversos. Es culpa de los que no respetan a su matrimonio, a su vida y se meten con cualquiera. No es culpa de Dios. Es culpa de Dios que alguien esté con problemas. Muchas veces hablemos de los diferentes cánceres que hay. Es culpa del trato que le damos a este cuerpo. Aquí estamos viendo a través de la medicina que a qué le debe de prestar atención a usted. Las cosas aquí van a quedar de acuerdo al video. El hombre tuvo que dejar de meterse tanto porque tomó las cosas que iban a quedar y él se va a morir. Para poder entender el valor de la vida, no el valor de lo humano. Porque al final, vaya, ¿de qué sirve llegar a tener tantas cosas y después no se pueden gozar? ¿Cuánta gente tiene tantas cosas ahí? Invítelas a un sorbete esta noche, pues. Algunas conchas, algunas carnitas. Invítelos a ir de viaje. Ya no se puede porque la gente ya no está preparada para eso. Ya está solo de queso, solo de estar guardaditas. Se sacan a orear en la mañana al solito, se meten otra vez en la tarde y en la noche se les abriga y se les acolcha y se acuestan a dormir. Ya son tipos niños. ¿De qué sirve tanta ostentoso por lo que luchamos si al final ni siquiera lo gozamos? Para decirte que te preocupas por ti y que Dios, dentro de esa preocupación, entiende de que tú no debes ser una persona solo con un miedo escénico nada más, porque algunos tenemos miedo de mentira, pero el enemigo es experto en usar nuestro miedo. Pongamos el ejemplo más claro de hablar de libertad y libertinaje. Póngase usted en este día que a alguien le hayan dado la libertad a través de cualquier penal o de cualquier Bartolino. Hoy le dijeron, señor, usted libre. Marcos Chacón a la reja, dicen Santa Tecla, lo llaman y lo sacan con todas chivas a la afuera. El problema cuando Marcos Chacón sale del penal o sale de la Bartolina es que debería de valorar la libertad. Es decir, ¿qué tenía que decir ese preso cuando sale de ahí? Yo ya no quiero regresar aquí. Pero si él acaba de salir y ya le puso a uno, ya mató a otro, entonces que él no ha valorado la libertad. ¿Él qué va a pasar? Va a regresar otra vez. ¿Y qué le dice a la persona que tal vez lo acaban de soltar? Y ya viene otra vez. Y que no lo acabamos de sacar, pues. Que no le gusta a usted estar libre. Le encanta aquí la cárcel a usted. Cuando ya le pusimos, o sea, el hecho que le den la libertad, no le están diciendo que no puede regresar. Va a regresar en la medida que él descuide esa libertad. Pero si él cuida esa libertad, nunca más lo volveremos a ver otra vez en el penal. ¿Entiende usted la valorización que se hace muchas veces de la libertad que Dios nos ha dado? Depende de nosotros, depende del preso entender que se aprendió la lección, que debe de cuidarse de no volver otra vez a ese lugar, de no desaprovechar y de valorar la libertad que hoy tiene, porque puede regresar a ser esclavo, porque puede regresar al lugar de inicio. Entonces, entendamos bien, no es que muchas veces Dios está jugando con nosotros, dándonos garabatos, diciéndonos que la salvación no se pierde y usted puede vivir como le da la gana. La vida es de personas esforzadas en Dios. Ahora, miren la segunda parte del versículo, el mandamiento que Dios nos da de la libertad. Miren lo que nos dice. Y dice,
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿va? Ese es el mandamiento. Es un mandato que nos dice: hey, ya te salvé, no regreses a lo mismo. Ya te sacamos, no regreses aquí. Hey, miren, hijo, es la última vez que quiero pegarle, ya no quiero castigarle, pero de usted depende. Ahí nos da un mandato, porque un mandamiento es un mandato. Un mandato. ¿Por qué siendo libres queréis regresar a ser esclavos? ¿Por qué siendo cristianos queréis volver a ser paganos? ¿Por qué siendo cristianos vuelves a hacer lo mismo que hacías antes? Si ya yo te liberté, dice Cristo. Nos está hablando de un mandamiento que muchos no entendemos. Muchos sabemos que no debemos de seguir esclavos si ya somos libres. Y voy a ejemplificar mejor esto. Vamos a Mateo, capítulo 7. Vamos a Mateo, use su Biblia. Quien no ha traído Biblia, compre una. Ya no somos libertinos, ya no somos mundanos. Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Lo tiene? Léalo y subrayelo, por favor. Dice, oiga, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el 20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Va? ¿Qué estamos hablando aquí? La importancia de saber que un árbol se conoce inmediatamente por los frutos. Usted rápidamente identifica un árbol por sus frutos. Y sabe que ese árbol, si es de guayabas, genera guayabas, no da mangos de clase. Y sabe usted que si ese palo es un palo de arrayán, es un palo de arrayán, no es un palo de naranja. Ahora, veamos la analogía para con usted y conmigo. Si yo soy un cristiano, ¿cómo que estáis dando fruto de pagano? Si yo digo ser cristiano, no tiene sentido. Porque yo soy una persona que mi fruto es apegado a la voluntad de Dios, pero comienzo a dar frutos de pagano, yo no he nacido de nuevo. Y esto es lo que nos cuesta comprender y no queremos fundamentarlo. Que si el árbol se conoce por sus frutos y por sus frutos los conoceréis, la persona que está afuera y entiende que somos cristianos quisiera ver frutos nuevos. Pero somos los mismos malcriados, los mismos tranzas, los mismos infieles, los mismos. Entonces la gente se pregunta, y no es la pregunta del millón: ¿y estos qué van a hacer a la iglesia? ¿Y este qué hace con esa Biblia? ¿Y este por qué tiene ahí 100% Taber? Si este carro va en circulación y Cristo viene, este automóvil quedará sin motorista, dice. ¿Será cierto? Que si dice los rótulos, todos lo ponemos ahí, Dios cuida de mí, lo ponen ahí. ¿Será cierto todo esto? Está bien los rótulos, está bien que compremos, está bien que le pongamos, pero quizás mejor el carro se va a ir y no nosotros. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué tipo de árbol es usted y qué tipo de árbol soy yo? Mira el versículo 21. No todo y esto es lo que no nos gusta cuando decimos que somos salvos, siempre salvos, creyendo que estos versículos no son duros. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué es eso? Predicadores que vamos a decir y no hablamos en tu nombre, pues, y no dijimos. Ya voy a explicar eso. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, andábamos en campañas de sanidad y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará: nunca os conocí, apartados de mí. Aquí dice hacedores de maldad, pero en otra sección dice malditos al fuego eterno. ¿Qué estoy diciendo? Que habremos, y esto creo que va a romper esquemas, pero no nos escondemos para decirlo, porque otros nos han querido engañar y nos han querido decir algo que muchas veces no está en la Biblia.
En aquel día habrá algunos que hemos estado entre las iglesias que vamos a aparecer en el infierno. Y van a haber predicadores, diáconos, van a haber líderes, van a haber ovejas que van a aparecer en el infierno creyendo que están en el cielo. Pero hay un sentido único. Fuimos religiosos de acuerdo al versículo 20 al 23. ¿Por qué nos está preguntando que por qué no hicimos la voluntad de Él? Que por qué realmente no vivimos para Él. O sea, hay muchos que estamos dentro de la iglesia que no vamos para el cielo, vamos para el infierno. Pero eso no lo sé yo, ni lo sabe usted. Bueno, usted sí, cada uno lo sabemos aquí. Es decir, señalando a otro me refiero. Yo no puedo decir algo por Marco Chacón, puedo responder por mí, pero yo sí sé para dónde voy. Y algunas veces hasta nos reímos nosotros ahí sentados, si supieran para dónde voy yo. Y usted hasta a veces duda, ¿existirá el cielo? ¿Iré yo para el cielo? Por eso que algunas veces yo creo que ha habido algunos de nosotros que más de alguna vez en los secretos hemos hecho la oración otra vez, por si las dudas, porque no estamos totalmente seguros. ¿Cuántos de nosotros estamos como religión? Si usted se muere hoy, ¿para dónde va? Para el cielo. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. No lo conteste mecánicamente, no lo conteste aprendido, no lo conteste religiosamente hablando. ¿Es verdad que va para el cielo? ¿Es verdad que si Cristo hoy nos vamos a levantar con Él? No me diga amén por decirlo amén. No, es verdad. Y eso solo nosotros lo sabemos. Incluso como hemos vivido hoy, ¿va? Lo que hemos hecho hoy nos puede dar un principio de lo que somos, ¿va? Si Cristo viniera hoy, nos levantaríamos con Él. Algunos nos quedaríamos para la gran tribulación. Y allá veríamos lo tupido de saber que se nos predicó y nos tuvimos. No me diga a mí que no nos vamos a llevar un chasco. Pastores nos vamos a quedar. Y a veces fuimos admirados, fuimos personas, pero no vivimos para Dios. Pudimos y algunos habremos sido hasta instrumentos para llevar a otros a Dios, pero nosotros nos quedaremos, porque como Dios no pierde ni uno, siempre va a usar a sus medios. Si Dios me puede utilizar a mí, a pesar de ser un sinvergüenza, pero no quiere decir que Él va a utilizar todos los medios porque Dios no pierde ninguna, pero soy yo el que debo decidir. Y allá donde a muchos no nos gusta, con la carreta de que salvo, siempre salvo. Algunos vamos a parecer como el rico en el infierno, atormentados y asustados. Dicen, y este es el cielo. No, es el infierno, porque el cielo jamás lo conociste, porque el del cielo siempre estaba lejos. Cuidado con no saber discernir lo que nosotros somos. Los frutos determinan el árbol. Los frutos dicen qué árbol es. Que dice Mateo 10:16, va. Mateo 10:16. Mire lo que dice. He aquí, dice, hablando a Jesús, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hey, hermano, si hasta en nuestra casa podemos estar con el enemigo, pues. Hasta nuestros hijos pueden ser pequeños lobitos. Hasta yo puedo ser un lobo para mi mujer y mi mujer una loba. O sea, la novela se llama La Loba, el Lobo y los Lobitos. Ahí se llama la novela. ¿De acuerdo a lo que está diciendo eso? ¿Y por qué lo dice tan sencillo? He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Hay veces hasta dentro de la misma familia estamos en el problema. Nosotros mismos podemos, si no nos da la seguridad que porque vengamos a la iglesia, no. ¿Realmente hemos nacido de nuevo en el interior? ¿Realmente somos cristianos? ¿O tenemos un medio nada más? ¿En medio de quién vivimos? En tu casa, ¿quiénes te rodean? En tus estudios, en tu trabajo, en tu comunidad, ¿quiénes nos rodean? No nos extrañe esto, porque el mismo Jesús dijo también que había venido a poner división primero dentro de la familia, ¿o no dijo así? Pues pasa. Primera de Juan capítulo 4, mire lo que dice. Primera de Juan capítulo 4. Mire lo que dice. Esto es para aprender a caminar en la vida con discernimiento. Para eso es este versículo. Mire lo que dice.
4, del 1 en adelante. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, ¿qué le da la tranquilidad a usted que este predicador le está diciendo la verdad y le está hablando de parte de Dios? Es buena pregunta la que usted puede tener, porque de acuerdo a este versículo podemos estar haciendo algunos que estemos confundiendo más al pueblo y haciéndolo caer también en nuestros delitos y pecados. ¿Qué me da la seguridad a mí que un predicador o alguien que está anunciando el evangelio me habla de la verdad? Sencillo. Si me habla realmente de lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y también un arrepentimiento sincero para seguir el llamado que Jesús me hizo desde la cruz. Pero pero no solo hacer el llamado a la gente para que lo haga, yo acompañar ese llamado también. Porque a veces es bien fácil decirle a usted que cambie, pero yo no cambiar. Es bien fácil decirle a usted que haga, pero yo no hago. Como que el siervo de Dios tuviera ciertos privilegios para vivir como le da la gana y las ovejas tenían que someterse a todo lo que él dice. Un momento. El primero que tiene que estar comprometido con el mensaje de la salvación es el predicador. Y eso es lo que muchas veces hemos descuidado. Hemos aprendido a ser tolerantes con el predicador, consentidores con el predicador. Hasta cierto punto hemos aprendido incluso a tolerar las vidas de los predicadores, en el entendido que las ovejas no pueden hacer nada. Es que no podemos ser consentidores del pecado, porque de acuerdo a la vida, choro y consentidor llevan el mismo pecado. ¿Qué te estoy diciendo? Que todos estamos comprometidos a criticar cuando algo no está bien. Pero no es cierto que uno se molesta cuando le critican que las cosas no están bien. ¿Con qué le podría salir yo y callarle la boca a usted de decirle que puedo estar en lo cierto? Porque usted no tiene nada que ver con el predicador, pero no me tengo que asociar con eso. Yo le puedo decir, no, cuidado con usted con tocar al ungido de Jehová. ¿De verdad soy ungido o solamente soy un instrumento en las manos de Dios? Porque yo le puedo salvequear a usted. Pero el sentido mismo es, soy lo que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo. Ahí le dice que pruebe usted los espíritus. ¿Y cómo lo va a probar? Si la Biblia dice que usted debe venir a la iglesia, oírlo todo y retener lo bueno. No está sujeto a decir a todo amén. Por favor, no aplauda a todo. Hay gente que aplaude, pero no sabe ni por qué aplaude. Usted aplaude porque todo aplaude. Porque Marcos Chacón aplaude. Porque Marcos Chacón dice amén. No, o sea, ¿qué creo yo? Es lo importante. ¿Qué quiero yo? Es lo importante. Mira el versículo 2. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Va? Si Jesucristo se humanó y vino a morir por la humanidad y luego resucitó, entonces estamos por buen camino. 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Cuántos critican? Testigos de Jehová, mormones, critican la divinidad de Jesús, del Espíritu Santo. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Qué es el anticristo? El que se opone a Cristo. ¿Y cuántos anticristos podemos haber dentro de la iglesia? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuánta gente sale por el mundo y que da buenos consejos y no los puede sostener? La Jennifer López habla de la familia y esa vieja ni 5 maridos ha tenido el que tiene hoy de ella y puede opinar acerca de todo lo que dicen ahí. Ahí puede opinar también Ricky Martin y no tiene poder para poder hacerlo. Hoy cualquiera que esté en la palestra da una opinión sobre la sexualidad, sobre la familia, y ellos no predican con el ejemplo. No necesariamente porque alguien tiene una categoría y me lo dice, debo de escucharlo. No, yo debo saber a quién escucho. Y las palabras me pueden impresionar y me puede gustar la palabra, pero no me están llevando hacia nada. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que el espíritu, ¿qué espíritus te están hablando a ti? ¿Qué espíritus estás escuchando tú? ¿Cuáles son las voces que ellos escuchan en el día?
Porque a veces me están hablando aquí mis compañeros de trabajo, me está hablando aquí la televisión, me está hablando aquí la radio, me habla el internet, pero ¿quién me está hablando? ¿A dónde me lleva esa voz que me habla? Hay tanta gente que se enamora de los epítetos, de las frases, pero personas que dijeron esas frases ni siquiera pudieron vivir esas vidas que hablan en esas frases. No lo se trata de impresionar con una frase. ¿Cuál es la consecuencia de regresar a la ley o al legalismo? Mira el versículo número 2 del libro de Gálatas. Versículo número 2, capítulo 5, versículo 2 del libro de Gálatas. Mira de qué nos está diciendo. Mire lo que nos dice. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué está diciendo? ¿Que acaso Cristo no fue suficiente? ¿Por qué yo tengo que volver a hacer cosas que yo creo que le faltan a mi cristianismo si le estoy diciendo a Jesús que Él no fue suficiente ni necesario? Yo por eso ya no debo de hacer nada más que someterme a ese Dios, vivir para Él, vivir para Jesús, porque Él lo es todo. Jesús lo es todo, y eso es lo que habla el libro de Hebreos, la suficiencia de Cristo. Cristo es superior a todo. Ahí dice desde el primer capítulo, es superior a los ángeles, vaya, los primeros seres creados. Es superior a Moisés, a la ley, es superior a los profetas, es superior a todo. Entonces, Cristo es todo. Entonces, ¿por qué andar buscando pedazos de religión? ¿Por qué andar buscando aquellos que no le dan valor a Cristo? Aquellos que el sacrificio de Él lo hacen nulo, que no fue suficiente. Por eso muchas religiones ponen a Jesús y algo más. Perdónenme, Jesús es todo. Jesús lo es todo. No necesitamos a nadie más que a Él. ¿Por qué lo digo? Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hecho hombre. Esta noche, el propósito es que usted entienda que ella es libre. Que entienda que como libre ya no puede vivir en sus delitos y pecados. Que entienda que si somos libres necesitamos fundamentar un testimonio y tener una vida para con Dios y saber a quién estamos escuchando y si estamos dando los frutos dignos de arrepentimiento que Dios nos pide. Es una buena noche para reflexionar. Es una buena noche para hacerme esta pregunta. ¿Soy yo cristiano verdaderamente? Y solo usted lo sabe. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre.